Arrancamos de la Biblioteca Nacional de España visitando una exposición con los retratos, fotografías y documentos originales de los considerados mejores autores en lengua española. Hoy les ofreceremos un reportaje sobre la historia de los premios Cervantes y la de esta variadísima galería de retratos y fotografías. Hasta el 25 de enero la Biblioteca Nacional abre al público una exposición con los retratos, fotografías y manuscritos originales de los 39 premios Cervantes. Una muestra muy interesante en la que además se puede ver un vídeo realizado por un equipo de la Aventura del Saber sobre la historia de los premios y algunas anécdotas de la realización de los retratos de los ganadores del Cervantes. Vean. Hablamos con nosotros mismos. Yo tenía entonces 61 años, unas ansias, unos deseos angustiosos por serme entregado de las manos de un hombre que los partidarios de la libertad, Majestades, excelentísimo señor Ministro de Cultura, autoridades, el Premio Cervantes se instituyó en 1974, si bien el primero no se entregó hasta 2 años más tarde. Cervantes, a quien le debo la literatura. El galardón, el más importante de la literatura en español, distingue la obra de un autor y su contribución a nuestro legado literario. El premio se convoca anualmente por el Ministerio de Cultura de España y se concede a propuesta de la Asociación de Academias de la Lengua de los Países de Habla Hispana que presentan las candidaturas. Desde su primera edición en 1976, en la que el galardonado fue Jorge Guillén, hasta el último concedido a la escritora Elena Poniatowska, han sido 39 los escritores y escritoras premiados. José Jiménez Lozano. El premio se falla a finales de año y es entregado el 23 de abril, día del fallecimiento de Miguel de Cervantes, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cuna del escritor, por sus majestades los reyes de España. Bueno, el Premio Cervantes es un episodio anecdótico. Yo creo que no es nada más que un turno de merecimientos que vas adquiriendo y un día te premian, y eso es emocionante, sobre todo por la llamada. Te llaman un día y te dice que te han dado el Premio Cervantes. Ese fue el momento más emocionante, y el del discurso. Que el Premio Cervantes me ha deparado la mayor satisfacción recibida en mi ya dilatado trayecto humano y literario. Se trata, por supuesto, de un motivo de orgullo muy especial y de un honor que va a acompañarme cada día como un estímulo inagotable en este ya sobrepasado arrabal de senectud. El edificio de la Biblioteca Nacional de España, además de su impresionante sala de lectura y de sus colecciones bibliográficas, algunas de incalculable valor artístico, contiene desde el año 2000 los retratos pintados y algunas fotografías de los autores galardonados con los premios Cervantes. La Galería de Premios Cervantes nace en el año 1999. Es una idea del entonces secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés. Se le ocurre hacer una galería de retratos y encargar a un grupo de jóvenes entonces pintores figurativos, tanto españoles como americanos, la realización de estos retratos. Se forma una comisión donde hay críticos de arte, galeristas, expertos, que seleccionan a esos pintores y a cada uno de ellos se le asigna un escritor.
buscaban afinidad entre la obra del retratado y la obra del artista, el mundo del retratado y el mundo del artista, y a cada uno de ellos, ya digo, se le encargó un retrato. Los retratos llegaron a la Biblioteca Nacional a lo largo del año 2000, esa primera, digamos, entrega y esa primera parte de la colección. A partir del año 2000, cada uno de los premios Cervantes, de los premiados con el premio Cervantes, elige al artista que quiere que lo retrate. Y a partir del año 2000 empieza a haber no solamente pintura, no solamente cuadros, sino también alguna fotografía. Sergio Pitol, por ejemplo, prefirió una fotografía preciosa, está él muy estirado en blanco y negro delante de una escalera de la propia Biblioteca Nacional, y digo que a partir de ese retrato hay otros 2 o 3 fotografías elegidas, ya digo, por el propio galardonado en este caso. Es un proyecto fascinante porque en muchos casos los retratistas se encontraban con un problema básico a la hora de hacer un retrato, y es que los retratados habían fallecido, con lo cual realmente una copia del natural, que es lo que normalmente suele hacer un pintor que hace retratos, era completamente imposible. Y entonces es muy interesante el proceso en virtud del cual van trabajando, que es muchas veces intentando conocer a los autores a través de fotos viejas, de alguna manera, y también a través de los textos. O sea, yo creo que ahí se organiza una relación bastante curiosa entre el retratista y el retratado, porque no hay forma en muchos casos de establecer contacto, sino que tienen que imaginar cómo era esa persona, qué le gustaba, cómo era su casa, cómo era su mundo. O sea que yo creo que desde ese punto de vista es un proyecto muy, muy interesante. Incluso en algunos casos, como se trataba en todos de escritores muy ocupados y muy conocidos, pues tenían que recurrir a la fotografía. Y es interesante el modo en que los artistas que contribuyen al catálogo con sus recuerdos, con sus ideas, etcétera, cuentan cómo tuvieron que aproximarse, sobre todo a través de la lectura, a esos personajes. Y creo que eso al final hace que los retratos sean muy interesantes, porque no es un mero retrato, una copia de la persona que están retratando, sino que tienen que reconstruir todo el mundo del retratado, y creo que eso hace que la colección sea muy, muy especial. No podría concretar cuando conocí a Hernán, pero me parece que debió ser hacia los años 60, a final de los 60, a través de un amigo común, gaditano también, el poeta José Ramón Ripoll. Luego he mantenido una relación en la distancia, he ido admirando paulatinamente su obra. Me parece que sus retratos son absolutamente ejemplares, porque, sobre todo, hablo a través de la experiencia última, me parece que siempre reproduce exactamente el aire general del personaje, el carácter, las actitudes, los mecanismos mentales incluso, y realmente como tal retratista espléndido, pues pensé que a lo mejor me honraba haciendo mi retrato para la exposición de la Biblioteca Nacional. El honrado fui yo, ¿eh? El honrado fui yo, desde luego. Cuando José Manuel Caballero Bonal me pide que yo sea el pintor que le haga el retrato para la Galería de los Premios Cervantes en la Biblioteca Nacional, sentí un orgullo. Bueno, porque además llevábamos años con el tema del retrato. Yo siempre te he querido pintar, tú lo sabes. Sí, es verdad, sí. Llevábamos años con ese tema, pero lo que ocurre siempre, que las circunstancias te hacen que lo vas dejando. Y tal vez, por esa razón, en el retrato que yo he hecho, he intentado sintetizar un poco la imagen que he ido adquiriendo de él a lo largo del tiempo. Bueno, los retratos son muy variados, aunque naturalmente todos tienen en común que se trata de retratos de pintores figurativos, de una generación, algunos más jóvenes, otros que pertenecían a la generación de los 80, etcétera, pero son muy distintos, primero por los pintores y luego también por los pintados, que yo creo que esto es importante. Entonces, esta especie de intentar buscar un poco el contexto casi psicológico o al menos literario hace que los retratos sean muy distintos, estilísticamente, porque son mundos muy diferentes los de cada uno de los retratos,
retratados. Y luego, por ejemplo, el de Herminio Molero de Alberti es un retrato en el que de repente aparece algo que tiene que ver con su marinero. En otro, como el Biobíoi de Guillermo Pérez Villalta, aparece una ciudad y un bioi absolutamente elegante. En otros el fondo es neutro, en otros son el mundo personal del retratado, su estudio. Esas librerías que a mí me fascinan tanto, las librerías de los escritores, que están llenas de objetos y están llenas de postales, ese mundo muy especial, tazas de café de repente, que uno siempre imagina que un escritor debe estar bebiendo siempre café para poder seguir escribiendo. Entonces yo creo que eso es lo interesante de la colección. Primero, los distintos estilos que tiene cada uno de los pintores muy determinados, y luego pues los distintos personajes que están retratando, a veces fondos neutros para poetas, como el caso de Gamoneda. Bueno, creo que eso también hace que la colección sea muy, muy especial. Cuando miro el retrato, me miro y veo que el retrato también me mira a mí, a veces con malos ojos, porque yo... el famoso espejo, ¿no? Sí, es el espejo en que te miras realmente y donde tú te ves con todo lo que eres, y además sacando a flote esa intimidad. Cuando se planteó lo de hacer la Galería de los Premios Cervantes, a mí me preguntaron y yo pedí hacer el retrato de Dámaso Alonso. Es verdad que yo había tenido también mucha relación entonces con Rafael Alberti y otros premios Cervantes incluso. Pero es que la relación mía con Dámaso Alonso había sido bastante cercana. Claro, es un cuadro póstumo, ya Dámaso Alonso no vivía cuando yo le hice ese retrato, pero sin embargo creo que en él hay mucho de las vivencias en las poses de su estudio, y siempre lo entendí como un cuadro muy vivo mío, pese a no haber estado hecho con el modelo delante. En la concesión y entrega de los premios Cervantes y en la confección de los retratos de los galardonados no han faltado las anécdotas y curiosidades. ¿Hay algún problema de protocolo? Sí, no aparecía el premio, pero finalmente el rey ha conseguido que se lo trajeran. Es la anécdota de esta entrega del Cervantes. Han ocurrido algunos accidentes en la entrega, ¿no? Por ejemplo, se entregó ex aequo a Jorge Luis Borges y a Gerardo Diego, se entregó el mismo año a los dos, y se comenta que muy esquinado Borges preguntó que en realidad de quién estaban hablando. Dice, pero este otro premiado, ¿es en realidad Gerardo o es en realidad Diego? Con ese singularísimo sentido del humor que siempre tuvo Borges. Hay muchísimo anecdotario que tiene que ver con el premio, y muchísimo también que tiene que ver con los retratos. Por ejemplo, esa llegada del cuadro de Carlos Fuentes que supusieron, les llevó a suponer que había habido algún accidente en el transporte y que el cuadro se había borrado, porque es un singularísimo retrato velado por una capa blanca que prácticamente impide ver la pintura si uno no se acerca o se coloca en la posición correcta, ¿no? También, por ejemplo, fue curiosa la llegada de ese autorretrato de Nicanor Parra, asistido por una sobrina nieta que le ayudó a autorretratarse, o el cuadro que ha prestado para la exposición Rafael Sánchez Ferlosio. En su momento decidió, siempre singular Sánchez Ferlosio y personalísimo, que por apuro no le apetecía formar parte de la colección. No hay, por tanto, cuadro de Ferlosio en esta galería, pero ha tenido la amabilidad de prestar un dibujo suyo, de su propiedad, claro, es el suyo, de un amigo que le retrató para formar parte siquiera durante la exposición de la galería. Los cuadros, que se muestran en esta exposición por primera vez fuera de las salas de lectura de la Biblioteca Nacional, se acompañan de manuscritos, correspondencia, notas preparatorias, originales y algunas de las obras más representativas de cada uno de los autores. Cuando está dando una vuelta arriba,
el espectador debe seguramente intentar entender a los personajes, pero no puede uno tener una exposición de escritores sin tener algo para fetichistas. Quiero decir que los lectores somos todos muy fetichistas y queremos ver manuscritos y queremos ver el mundo, ese mundo reflejado en la pintura, lo queremos también ver reflejado en el papel. Entonces yo creo que va a ser muy interesante para el espectador tener el acceso a esa galería, a esos retratos que son casi a veces psicológicos, porque como antes estaba diciendo, no son copias, sino que hay que entresacar el mundo de los textos y luego naturalmente los propios textos. Va a haber manuscritos fantásticos que yo creo que van a hacer las delicias de todos los lectores y me parece que son dos niveles en los cuales vamos a poder aproximarnos a algo que yo creo que además es fascinante, porque cuando estamos leyendo un libro intentamos imaginarnos cómo era ese escritor que hacía el manuscrito, y yo creo que ver también la letra pues va a ser muy interesante y muy, por lo que digo, un juego para fetichistas que todo lector siempre tiene con sus textos favoritos.